Hola a todos, mi nombre es José Astorga Fuentes y soy médico residente del programa de posgrado de la especialidad de Medicina Urgencia y Emergencias de la Universidad de San Sebastián. Y hoy les traigo el tema de caídas en el adulto mayor. Puntos clave que quiero que se lleven para la casa. Las caídas en el adulto mayor tienen el primer lugar en mortalidad por trauma. Como veremos más adelante, las caídas en el adulto mayor son un síntoma y debemos enfrentarlas en nuestro servicio de urgencia de esta forma. Debemos ir a buscar dirigidamente las lesiones en cadera, en muñeca y en cerebro. Y por último, la rehabilitación es fundamental para la prevención. ¿Por qué hablar de los adultos mayores? Es una población que está en franco aumento. Uno de cada 4 pacientes que consultan en nuestro servicio de urgencia corresponden a pacientes adultos mayores. Es una población que tiene un mayor riesgo de morbimortalidad. Debemos adaptar nuestra atención a esta población, no solo en lo que respecta a lo profesional, sino que también en lo que respecta a infraestructura de nuestro servicio de urgencia. Y por último, estos pacientes también, una vez que son ingresados, requieren de más días cama hospitalaria. Sin duda, se han generado diferentes intervenciones, entre ellas manuales de prevención de caídas en el adulto mayor y que se aplican en la atención primaria, pero ¿serán o no suficientes para poder prevenir estas caídas? No del 100%. También hay diferentes campañas que se han realizado de forma pública, la gran mayoría de estas posterior a las cuarentenas COVID, para intentar prevenir las caídas en nuestros pacientes adultos mayores. Ahora bien, ¿cómo se define una caída? La Organización Mundial de la Salud define a una caída como una consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo y esto contra su voluntad. Algunos datos importantes es que 1/3 de los mayores de 65 años se cae una vez al año. De los mayores de 80 años, 2/3 se cae una vez al año. 5% de los pacientes que se caen sufren de alguna fractura. Y algo súper importante es que el 80% de estas caídas se está produciendo en domicilio. Los adultos mayores consumen 4.2 fármacos diariamente, donde un 10 a 12% de estos no tiene una indicación clara. Ahora los invito rápidamente a remontarnos un poco a la fisiología para entender qué ocurre fisiológicamente hablando con los pacientes adultos mayores. En el sistema nervioso central tenemos una atrofia cerebral, disminución de la masa encefálica, una disminución del flujo sanguíneo cerebral y esto también trae una disminución de la destreza motora. A nivel cardiovascular tenemos una disminución del gasto cardíaco, tenemos disminución de la respuesta a catecolaminas y una disfunción endotelial. A nivel osteomuscular tenemos disminución de la masa muscular, un aumento de la infiltración grasa y una disminución de la densidad ósea, disminución de la mineralización del tejido óseo. A nivel respiratorio tenemos un tórax más rígido, tenemos disminución de la capacidad vital y una disminución de la hematosis. A nivel nefrológico tenemos una disminución del flujo sanguíneo glomerular, disminuye el número de nefrones y disminuye también el metabolismo de fármacos por esto mismo. A nivel gastrointestinal hay una disminución, una lentitud en el tránsito intestinal y en el vaciamiento gástrico, así como también una disminución de la función hepática, lo que también va a afectar el metabolismo de estos pacientes. Por otra parte, es importante conocer los factores de riesgo de esta población, los que podemos dividir en factores no modificables, como lo son la edad, el sexo, la artrosis, el deterioro cognitivo y la historia que han tenido de caídas previas. Y los factores que pueden ser intervenidos, tenemos la sarcopenia, las alteraciones visuales y auditivas que sufren estos pacientes, factores ambientales como la presencia de alfombras, de escaleras, el calzado que ocupan estos pacientes, por ejemplo, cuando usan o no cordones, y los fármacos. En estos últimos me voy a detener unos segundos en mencionar algunos que van a afectar a estos adultos mayores, sobre todo las benzodiazepinas. Estos fármacos que son de relativo fácil acceso, porque lamentablemente en muchos pacientes de esta población se utilizan como inductores del sueño, no así privilegiando la higiene del sueño por sobre el uso de fármacos, y que obviamente traen consecuencias deleterias no solo por el fármaco en sí, sino que también por la interacción con otros medicamentos que estos pacientes toman. Entonces analicemos. Es una población que es frágil,
Recordar que un tercio sufrirá caídas, es un síntoma, y que esto nos habla de que algo anda mal en ese adulto mayor. Tenemos limitaciones, las cuales son sensoriales, visuales, auditivas, y con ello debemos orientar a estos pacientes a consultar al oftalmólogo, al otorrino, para resolver estos problemas. Dentro de los antecedentes mórbidos también es interesante intervenir si estos están o no controlados. Respecto a los fármacos, ojo con los que aumentan las caídas, los factores ambientales, alfombras, el calzado, la presencia de escaleras, la distancia al baño. Los adultos mayores se levantan al baño más veces por la noche, y obstáculos también como muebles. Con todo lo anterior ya podemos visualizar que nuestros pacientes adultos mayores tienen mayor riesgo de caídas, y estas tener diferentes lesiones, tener diferentes consecuencias. Ahora bien, a pesar de considerar que existen diferentes tipos de lesiones, es muy importante tener presente el top 3 de estas, y que debemos ir a buscar dirigidamente en un adulto mayor que sufrió una caída. En primer lugar tenemos las fracturas de cadera. En frecuencia constituyen un 35-45% de los pacientes que se caen, es las que tienen mayor mortalidad y son más frecuentes en el sexo femenino. En segundo lugar tenemos las fracturas de muñeca, con un 12-15% en frecuencia, y en tercer lugar tenemos el traumatismo de cráneo y otras que son daño a otros órganos internos. Respecto a las fracturas de cadera, tenemos las fracturas transcervicales, intertrocantérica y subtrocantérica. La más frecuente para ir a buscar es la intertrocantérica, y en segundo lugar la transcervical. Cuando tenemos la sospecha de un adulto mayor que sufrió una fractura de cadera, vamos a solicitar una imagen, como una radiografía de cadera, donde debemos ir a mirar las zonas mencionadas. En la imagen A tenemos un rasgo de fractura de tipo intertrocantérica, mientras que en la imagen B tenemos un tipo de fractura que es transcervical. Ahora bien, si un paciente tiene signos que nos hacen sospechar de que hay una fractura de cadera, ya sea por intensidad del dolor, una impotencia funcional, y en la radiografía no logramos evidenciar un rasgo de fractura, nuestra sospecha diagnóstica nos debe llevar a escalar a un examen más sensible y específico, como lo es un escáner. Con respecto a la fractura de muñeca, tercio distal del radio es una de las zonas que sufre mayor fractura. Aquí podemos ver un rasgo de fractura en esa zona, que se produce principalmente por las caídas hacia adelante y en extensión de la mano. Estas clínicamente se ven con un aumento de volumen a nivel del dorso de la muñeca, con una convexidad de esa zona, ¿cierto? Que es el conocido dorso entenedor. Por otra parte, el traumatismo cráneoencefálico, debemos aquí hacer una pausa y tener una clara diferencia en lo que corresponde a una contusión de cráneo. El primero, el trauma cráneoencefálico, corresponde a un golpe o a un trauma craneal que trae consigo alteraciones en nuestro paciente, como lo son el compromiso de conciencia, mareos, náuseas, vómitos, hay amnesia o algún otro hallazgo clínico que lo defina como un TEC, ¿ya? En estos casos siempre vamos a requerir de una imagen. Ahora bien, si el trauma corresponde a un trauma menor, donde hay una pérdida de conciencia menor a 5 minutos, una amnesia menor a 20 minutos, un paciente que se mantiene en un Glasgow 15 y no tiene alteración en el examen neurológico, y que se define esto como un trauma menor, requerirá o no una imagen. Entonces, ¿cuándo pedimos un escáner en nuestro paciente? Aquí es donde nos podemos encontrar con los criterios de Nueva Orleans o de la regla canadiense para trauma craneal menor, que tienen por objetivo disminuir la necesidad de realizar una neuroimagen en un TEC menor. Sin embargo, podemos ver que en ambos la edad se encuentra como criterio de exclusión. Por ende, con esto debemos comprender que un adulto mayor con TEC es sinónimo de TAC de cerebro. ¿Cuándo entonces solicitamos un escáner? Cuando nuestro paciente tiene un TEC,
cuando tenemos dudas de si fue una contusión, vale decir, un golpe en la cabeza, o si fue un golpe con algo más, con compromiso de conciencia, con amnesia, náuseas, vómitos, que es un TEC, básicamente. Si tenemos duda entre un TEC o contusión, en estos casos siempre deberíamos pensar que fue un TEC y siempre deberíamos llevar a una imagen, a una neuroimagen a nuestro paciente, dado los riesgos de morbimortalidad. Y por último, en último caso, cuando hay solo una contusión, en contexto de taco debemos realizar una imagen. Un 5% de probabilidad de sangrado de estos pacientes con o sin tratamiento anticoagulante. Aquí podemos ver dos imágenes de corte axial de cerebro donde se muestra a izquierda una hemorragia intraparenchymadosa y a derecha un hematoma subdural, que son las lesiones hemorrágicas más frecuentes. Cabe mencionar también que los pacientes que utilizan antiagregantes y anticoagulantes tienen una probabilidad de hemorragia intracraneal que aumenta entre 6 a 12% por sobre su misma población que no utiliza estos fármacos anticoagulantes. A izquierda tenemos un hematoma epidural que son de menor frecuencia en esta población. Insistirles que el adulto mayor es un paciente frágil. Estos tienen cambios fisiológicos ya mencionados, por lo que hay más riesgos. Por ejemplo, el desgarro de las venas puente que se ven ahí en la imagen, de la corteza de los senos durales, al desgarrarse estas sangran y esta sangre se acumula en el espacio subdural. La evolución es más bien insidiosa, incluso puede haber lesiones que por mecanismos de aceleración y desaceleración se pueden producir y no tener un trauma directo. Ahora, esto nos debe llevar a sospechar en caso de, por ejemplo, traumas de alta energía, ¿ya? Ahora, con todo lo anterior, ¿cómo deberíamos enfrentarnos en nuestro servicio de urgencia ante un adulto mayor que ha presentado una caída? ¿Cómo lo hacemos con cualquier paciente? Realizando una correcta y completa evaluación primaria, recabando una adecuada historia clínica, definir de qué síntomas se acompaña esta caída, los síntomas que tuvo previos a la caída, si esta caída fue o no sincopal, dado que el paciente puede decir, no, yo no me acordé y después desperté en el suelo. Porque por eso debemos llevar a realizar una historia clínica y un examen físico acabado en estos pacientes, ¿ya? Y todo esto nos va a llevar a tomar una conducta adecuada respecto a lo que corresponde a la unidad diagnóstica y a las intervenciones y tratamientos adecuados de lo mismo. Entonces, recordemos que las caídas en el adulto mayor que afectan son frecuentes, no son hechos normales. No es normal que el adulto mayor se caiga. Ah, se cayó el abuelito. No es algo normal, es un síntoma. Por algo se cayó. Aunque estos mismos puedan decir, no, solo me caí, no es nada más. Debemos ir a buscar por qué se cayó. El 10 a 15% de las caídas en estos pacientes lleva a lesiones graves. Otro dato importante es que alrededor de la mitad de los pacientes adultos mayores que se caen y son hospitalizados, alrededor de la mitad de estos pueden llegar a fallecer dentro de un año a causa de la morbilidad directa o indirecta de lo que causó la caída. También recordar que muchos de estos pacientes pueden considerar normal el dolor para ellos, ya que sufren dolores de cadera, dolores de espalda, dolores de hombro. Se cayó, se golpeó la cabeza y puede tener dolor de cabeza y él lo suma como un dolor más que tiene, y eso no es normal. Por eso le bajan el perfil a sus dolencias post caída. Y por último, y algo que quiero que quede súper claro, es que ojo con el abuso. Atento a las consultas reiteradas. Un adulto mayor que consulta de forma reiterada en el servicio de urgencia por dolencia, por caída. Hay que dejarlos hablar en el box. No solo debemos comunicarnos con el acompañante e interlocutor, que por lo general es más joven y nos entrega una información más rápida, debemos hablar directo también con ellos. Debemos hablar directamente con el paciente. Ver qué es lo que él nos quiere expresar. Si es solo una caída o hay algo más detrás de esa caída. Y bueno, con esto que hemos revisado, tienen el primer lugar de mortalidad por trauma. Las caídas en el adulto mayor son un síntoma. Debemos buscar por qué se cayó nuestro adulto mayor.
Si bien es cierto, hay múltiples lesiones que se pueden provocar por una caída, la cadera, la muñeca y el cerebro son mandatorias de ir a buscar. Y por último, la rehabilitación es prevención. Evitemos que nuestros adultos mayores se caigan. Aquí les dejo el QR con la bibliografía de esta presentación. Y por último, los dejo invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Para más material como este, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook y nuestra página web.